Yo le puse a este mensaje el hombre de en medio. Le pregunté a la inteligencia artificial cómo se oía mejor, si el hombre del medio o el hombre de en medio. Y me dijo el hombre del medio. Y como yo no le hago caso a la inteligencia artificial, le puse el hombre de en medio, ¿verdad? Salmo 33:12. Haber dicho la inteligencia artificial, entonces ¿para qué pregunta, no? Salmo 33:12, ¿lo tiene? Me dice amén. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Incline su rostro y hacemos una oración. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por esta bendición que tú siempre nos das, el poder acercarnos a ti, precioso Dios, para escuchar tu voz, para aprender de tu palabra, bendito Dios, para poder ser guiados, para ser alumbrados por ti, precioso Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Yo te ruego, oh Dios de la gloria, que tu Espíritu se mueva en medio nuestro, precioso Dios, que tu palabra llegue a nuestros corazones y haga esa obra, precioso Señor. Gracias, bendito Señor, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra sigue haciendo esa obra en nosotros, Señor. Tu Espíritu actúa por medio de ella para traer a nuestro corazón esperanza, para traer a nuestra vida guía, precioso Señor. Y nosotros te agradecemos por todas las bendiciones que tú nos das a través de ella. Bendícenos, Señor. Ponnos en orden, precioso Padre, para que tu bendición pueda ser derramada sobre nuestras vidas, precioso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, danos, Señor, un espíritu de humildad para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Surgió hace algún tiempo, mis hermanos, no sé cómo estará ahora, pero un artículo en una revista de noticias que decía que había un incremento en este país del pesimismo, que esta revista mencionaba cómo cada vez hay más personas que viven, que van como perdiendo la esperanza, como que dicen no hay esperanza en un futuro, es decir, las cosas no van a mejorar. Había hace algún tiempo, no sé cómo estará ahora, pero que decía que un 71% de las personas habían perdido ya la confianza. Es más, algunos ya no ven esta nación, por ejemplo, como algo que les puede ayudar, ¿no? El sueño americano como que va disminuyendo y las personas van perdiendo cierta confianza en la bandera. La bandera de Estados Unidos ya no causa el mismo fervor en el americano o en las personas que de alguna manera hemos venido a este país para buscar algo mejor. La confianza, hermano, o más bien la culpa, se la echan a los políticos y al liderazgo y pues unos a favor, otros en contra y otros no saben ni qué, pero están enojados y es una situación que ha traído y ha creado un ambiente de tristeza en la gente. Es decir, hay cosas, hermano, que nosotros no identificamos a veces, que no son palpables, que no las vemos ahí, pero que de alguna manera puede causar desánimo en nosotros. Ahora, nosotros como creyentes, hermano, como cristianos, la situación es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros marchamos bajo una bandera distinta. Es decir, si ponemos atención al verso que leímos al principio, dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y si bien es cierto que cuando una nación tiene un líder,
que se para y le da la honra a Dios, hermano, eso bendice a una nación, ¿cierto? ¿Cuántos creen que eso es así? ¿Verdad? Entonces incluso las personas que no conocen de Dios son bendecidas donde hay un liderazgo que de alguna manera honra a Dios y le da las gracias a Dios y le da la gloria a Dios. No se agarra la gloria para sí mismo y no se mantiene diciendo que Él es la octava maravilla del mundo, sino que reconoce a Dios y dice: mi liderazgo no sería de esta manera si no hubiera de alguna forma la guía de Dios en lo que estamos haciendo. Y si ponemos atención al verso que leímos, dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Quién es esta nación? ¿Cuántas nosotros podemos contar en este mundo que son bendecidas porque su Dios es Jehová? A mí me gusta algo que pusieron en Guatemala. Hay un pueblo donde en la entrada del pueblo, hermano, hicieron un monumento así como un arco bien hecho, bonito, y arriba le pusieron: este pueblo, no me recuerdo el nombre del pueblo, pero dice: este pueblo le pertenece a Dios. Y hermano, eso es una bendición cuando uno pasa por ahí y mira que el pueblo, el liderazgo, porque ¿quién pudo haber hecho eso ahí si no es el mismo alcalde que dice: vamos a poner esto acá y vamos a reconocer que Él es nuestro Dios? Pero luego dice: el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿Qué significa esto? Que yo pudiera vivir en un país, o usted pudiera vivir en un país donde no hay libertades, hermano, pero al mismo tiempo usted entiende que usted no pertenece a esa nación como tal. Si bien ahí vive, se va a tener que someter a las leyes que hay en ese país. Realmente nosotros pertenecemos a una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, que ha sido escogido para anunciar las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz admirable. A esa nación usted y yo pertenecemos. Así que aunque crezca el pesimismo en los Estados Unidos, hermano, aunque aumente la desesperanza, en nosotros siempre hay una palabra que nos trae esperanza. En nosotros siempre hay una oportunidad de decir: no, para nosotros vienen tiempos mejores. Para nosotros viene un momento en el que el Señor vendrá y nos levantará y nos arrebatará y nos llevará. En nosotros siempre hay como tener una esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Entonces, hermano, Dios realmente es nuestra bandera. La bandera es aquello que representa a la nación. Cuando usted, por ejemplo, respeta por lo menos dos banderas, usted debe respetar, humanamente hablando, ¿verdad? La bandera de este país. Es importante que usted y yo estemos agradecidos con esta nación, ¿verdad? Amén. Yo no estoy de acuerdo con la gente que habla en contra de este país, que no es perfecto, como tampoco el nuestro, porque por eso nos venimos para acá, ¿verdad? Porque no era perfecto nuestro país y buscábamos un futuro mejor o un sistema distinto donde vivir. Entonces debemos amar esta nación. Nosotros debemos tener respeto por esta nación y por su bandera. Pero hay otra bandera que en cuanto nosotros la vemos, la reconocemos, y es del país donde nosotros nacimos, porque también respetamos el país donde Dios decidió que nosotros naciéramos. Entonces, en cuanto vemos la bandera, reconocemos: esa es mi bandera. Yo aquí solo doy la vuelta, hermano, y me voy aquí por la Sunset, como 2 cuadras abajo, y hay una bandera ahí, ¿verdad? Que yo inmediatamente digo: ya sé de dónde es esa bandera, porque es el consulado de Guatemala. Yo pedí que lo pusieran aquí cerquita. No es cierto. Entonces, respetamos eso, pero realmente, hermano, Dios está
por encima de cualquier bandera, de cualquier nación, por más poderosa. Este país es el más poderoso del mundo, pero Dios está por encima de cualquier potencia mundial que exista. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Vamos a leer Éxodo capítulo 17, versos 8 al 16. Este pasaje de la Biblia es muy conocido, por lo menos por algunos de nosotros, y vamos a ver algunas cosas interesantes en este pasaje y por qué este pasaje es uno de los, yo no sé, yo creo que todos los pasajes de la Biblia son importantes, pero este es importante que nosotros lo guardemos en el corazón, hermano, y lo entendamos. Dios le dio una relevancia, hermano, a este pasaje muy importante para el pueblo de Israel y para Moisés. Éxodo 17, 8 al 16. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Verso 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que quiere decir Jehová mi bandera. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. A mí me llama la atención que Dios vaya a tener una lucha con Amalec de generación en generación. Fíjese, ¿cuáles son nuestros tres enemigos con los que nosotros peleamos todo el tiempo? ¿Qué enemigos tiene el cristiano, hermano? Una compañera chismosa que hay en el trabajo, pastor. No, esa no. Puede que esa la esté usando el enemigo, pero no es esa su enemiga. No es el compañero de trabajo que de alguna manera le hace la vida imposible a usted. Los tres enemigos que usted tiene espirituales son el diablo, ¿verdad?, el mundo, y el tercero, ¿cuál es, hermano? La carne. Usted y yo somos nuestros peores enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy mencionando esto? Porque fíjese, la Biblia dice que el Señor Jesucristo venció al diablo en la cruz del Calvario. El diablo está vencido. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Es más, leíamos en Romanos capítulo 16 el miércoles de que el Señor dice: pronto el Señor aplastará a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Ese es el final que el enemigo va a tener. El segundo enemigo que usted y yo tenemos, ¿cuál es, hermano? Es el mundo, es el sistema, es este mundo que a nosotros nos aflige. El mundo nos aflige, hermano. Mire, con el mundial es gracioso porque la gente se estresa con el mundial, hermano. Unos pleitos que se arman. El otro día mi esposa estaba tomándose una su siesta, yo estaba viendo un partido y dice que ella oía cuando yo ¡ay! ¡Ay! Estaba yo, ¿verdad? Pues ahí estaba yo también afligido, ¿verdad? O sea, y vi un post que alguien puso en redes sociales y decía: por favor, recuérdense que va a haber
depresión postmundial, decía, ¿verdad? Porque al ya no haber toda esa emoción que atrae este tipo de cosas. Pero lo cierto es que el mundo trae aflicción. Pero ¿qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo ¿qué? He vencido al mundo. El mundo está vencido, el diablo está vencido. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Esas son las buenas noticias, pero le tengo una no muy buena. Con la carne, con Amalek, Dios tendría pleito de generación en generación. ¿Por qué Dios no ha vencido la carne, entre comillas, hermano? Dios tiene el poder para vencer, porque ahí se requiere la participación nuestra. Jesús no nos pidió ayuda a nosotros para vencer al diablo. Subió a la cruz, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y lo venció, y venció a la muerte también. No nos pidió permiso para vencer al mundo. Él dijo, yo he vencido al mundo. Pero en la cuestión de la carne, sí tenemos que participar nosotros. Ahí nos toca a nosotros entrar en la lucha, hermano. ¿Por qué? Porque usted no carga el diablo encima. Usted no tiene todo el mundo ahí, a menos que usted se empiece a echar, ¿verdad? Aflicción tras aflicción. Con todo y eso usted viene delante del Señor, y el Señor dijo, los que estén trabajados y cargados, vengan a mí, porque yo los voy a hacer descansar. Pero en la cuestión de la carne, hermanos, sí tenemos que participar nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema de la carne, hermano? Ejemplificado acá en los amalecitas, que atacaban por la retaguardia. Ese era un problema. La carne, hermano, no era, o los amalecitas no eran un enemigo que venía de frente. Porque cuando uno tiene un enemigo de frente, uno dice, bueno, yo estoy observando, estoy en control, estoy en cierto control, estoy viendo, puedo identificar de alguna manera de dónde me pudiera tirar un golpe. Puedo cubrirme, puedo hacer algo para defenderme del que está enfrente. Pero el que viene y ataca por atrás, hermano, no lo vemos. Si alguien viene, usted va caminando y de repente usted no lo mira, y cuando siente el golpe y usted dijo, ¿de dónde salió esto? Es alguien que cobardemente vino y pegó por atrás. Entonces así es como actúa este enemigo en nuestras vidas. No nos damos cuenta. De repente por atrás suele atacar, hermano. Ahora, ¿a quiénes atacaba? La Biblia dice que Amalek siempre destruía la retaguardia, los de atrás, los que se quedaban, los que se cansaban, hermano, porque en el caminar nosotros nos cansamos. Cuando vamos hacia adelante, cuando vamos luchando, cuando vamos enfrentando situaciones, cuando vamos, hermano, avanzando, llega un momento en el que comenzamos a cansarnos. Nuestra carne se cansa. Y cuando empezamos a actuar conforme a la carne, en lugar de fortalecernos en el Señor, hermano, es cuando comenzamos a quedarnos. Y ay, pasen ustedes. Ay, no, ya le voy a dar el lugar a otro. Que otros sigan. Y empezamos a quedarnos atrás, y ahí es donde nos volvemos vulnerables a que el enemigo más fuerte que tenemos, el enemigo privado de cada quien, el que cada quien lo está cargando, le traiga problemas a su vida. El enemigo, este enemigo destruye, hermano, a los que se cansan y no buscan el descanso en el Señor. A los que no identifican el cansancio espiritual y lo confunden con el cansancio físico, y lo que hacen es descansar físicamente y descansar y descansar y descansar, hermano, y cuando uno descansa como que no se cansa de descansar, ¿verdad? ¿Se ha fijado en eso? No, hay veces que usted dice, ay, he trabajado tanto, he estado tan ocupado estos días que me merezco, qué sé yo, hermano, un largo descanso. Entonces no es lo mismo el cansancio físico que el cansancio espiritual, y hay que identificarlo, porque si no nos convertimos en personas vulnerables para ser destruidos por nuestro propio carácter, por nuestros propios problemas, hermano. El enemigo ni se tiene que meter ahí, dice, no, ahí Amalek se hace cargo.
Yo no tengo nada que ver ahí. Él solo realmente se está destruyendo. ¿Cuántas cosas, hermano? ¿Cuántos problemas? ¿En cuántos problemas no nos hemos metido nosotros por nuestro carácter o por nuestra falta de carácter? ¿Alguien se puede identificar con esto? Fíjese, en cada generación la lucha sería la misma. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. La carne nunca va a estar de acuerdo con lo espiritual. ¿Por qué? ¿Qué nos impide a nosotros orar, hermano? La carne. ¿Qué nos impide a nosotros buscar de Dios? La carne. ¿Qué nos impide venir a la iglesia? A veces, la carne, porque hoy sí vino, ¿verdad? Usted hoy venció. Eso nos impide a nosotros. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Eso quiere decir que hay una lucha en nosotros. El campo de batalla está en nuestra mente, está en nuestro corazón. Ahí se está dando la lucha. El espíritu está tratando de tomar el trono de nuestro corazón, y la carne dice: no, yo me quiero sentar ahí porque yo quiero gobernar, porque yo quiero ser la que rige lo que este ser tiene que hacer. Me salió en verso, ¿verdad? Y sin esfuerzo, dijo alguien por ahí. Entonces sí me doy a entender. El espíritu, hermano, está luchando en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. La carne nos quiere llevar a veces donde no queremos ir, pero note que el espíritu también nos lleva donde a veces nosotros no queremos ir, o no nos hemos dado cuenta que es necesario ir. ¿Qué hizo el espíritu con Jesús, hermano? Jesús estuvo en los días de su carne, dice la Biblia. Él tuvo que enfrentar tentaciones. Pero ¿qué hizo el espíritu? Lo llevó, después de haber sido bautizado, a un desierto, donde estuvo 40 días y 40 noches sin comer. ¿Quién se anima? ¿Quién dice: ¿para cuándo va a ser ese ayuno, pastor? 40 días y 40 noches en el desierto sin comer. Eso está difícil hacerlo. ¿Quién quiere ir ahí? El espíritu nos lleva a veces a donde nosotros no queremos ir, con tal de bendecir nuestras vidas y que Dios sea realmente el que gobierne en nuestros corazones, y no nos dejemos llevar por los sentimientos, sino por lo que el Espíritu habla a nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Cristo Jesús? Dele ese fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno. Entonces, Moisés sabía la clave de la victoria. ¿Dónde está la victoria, hermano? Porque una vez más, el diablo vencido, el mundo vencido, pero la carne la tenemos que vencer nosotros en una alianza con Dios. Nosotros tenemos que hacernos al lado del Espíritu de manera intencional para poder vencer la carne. Ahora, vea los versos 8 y 9 de Éxodo capítulo 17. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La clave estaba en levantar bandera, en levantar las manos, en que alguien estuviera delante de Dios. Es decir, el pueblo iba a luchar, el pueblo iba a tener que esforzarse, el pueblo iba a recibir uno que otro golpe, pero alguien tenía que estar orando, alguien tenía que estar intercediendo, y en este caso era Moisés. Moisés, que estaba, hermano, en medio de dos personas. Ahora, la clave era ¿cuál? Cuando ustedes estén peleando, de alguna manera, hermano, alguien tenía que mirar, algunos tenían que mirar
a Moisés. Yo me imagino que ellos estaban como dijo alguien por ahí, un ojo en el gato y el otro en el garabato, ¿verdad? Aquí peleando, pero observando también y viendo y diciendo: estoy aquí en la lucha, pero estoy mirando hacia allá. Está Moisés levantando las manos, podemos prevalecer. Y de repente Moisés, hermano, comenzaba a bajar las manos, y ahí era donde el pueblo decía: no, está bajando las manos, y entonces se debilitaba el pueblo. ¿Qué significa esto? Es importante, hermano, la intercesión. Es importante orar, pero por sobre todas las cosas es importante mantener nuestra mirada en el que está en medio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Fíjense, Moisés dijo a Josué: ustedes peleen mientras yo levanto la bandera, para que ustedes entiendan cuál es, en qué consiste levantar la bandera. Yo tendré la vara de Dios en mi mano. La vara en la Biblia representa la autoridad de Dios. Entonces, ¿cómo vencemos nosotros, hermanos? No porque seamos buenos, no porque, viera yo cómo soy de bueno para vencer la carne, sino que dependemos de aquel que levantó las manos, de aquel que intercede por nosotros, del eterno intercesor que está allí día y noche intercediendo por usted y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Mientras Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo prevalecía. Verso 11 dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Si levantamos las manos, hermano, si mantenemos nuestras manos levantadas, entonces podemos vencer. Entonces Amalec es vencido. Entonces la carne es vencida cuando usted y yo aprendemos a depender de Dios. Entonces, hermano, no importa cuál sea el declive que sufra esta nación, no importa, hermano, cuánto nos desanime el ver. A veces hemos tenido tiempos en este país, hermano, donde hemos visto cómo la moral se va para abajo, cómo se promueve, hermano, lo malo, y lo celebran, y es una cosa terrible, y eso puede tender a traernos a nosotros ese desánimo aún como cristianos. Allí es donde nosotros tenemos que entender que hay alguien que está allí levantando la verdadera bandera a la cual nosotros pertenecemos. Somos una nación escogida, somos una nación que el Señor apartó para que le trajera a él esa satisfacción. Entonces, hermano, era muy importante mantener nuestras manos levantadas, en un sentido obviamente figurado. Nuestro espíritu, nuestro ánimo, que no dependa de lo que pase en el mundo, que no dependa, hermano, de nuestras circunstancias alrededor, sino que por encima de ellas nosotros podamos mirar al que subió la montaña, al que fue a la cumbre del collado y levantó sus manos. Moisés obviamente se cansaba. Verso 12 dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. La carne se va a cansar. Mire, no se sienta usted súper espiritual de que nunca se va a cansar, porque va a llegar el día en que usted se cansa. No nos sintamos nosotros Superman o Superwoman, hermano, porque tarde o temprano nos cansamos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando nos cansamos? Yo ya le dije que el que se cansa, imagínense a Moisés cansado. No, esto está difícil aquí. Mejor vamos a ver, aunque sea tirar piedras allá abajo a Refidim para pelear con los que están de aquel lado, porque esto está cansado de estar levantando las manos y estar dependiendo de Dios y estar viendo a qué horas el Señor. No, esto realmente cansa. Imagínense si él hubiera dicho eso. Moisés de una edad ya avanzadona, ¿verdad? Era como para que él hubiera dicho: hey, vámonos y sigamos caminando. Pero él conocía el peligro.
Él sabía que el que se quedaba atrás, Amalek lo destrozaba. Entonces, hermanos, si ya diste el paso de recibir a Cristo como Señor y Salvador y dijiste: Él es el Rey de mi vida, Él es el Señor de mi corazón, sigamos adelante. Aunque a veces te canses, tienes que tomar fuerzas en aquel que puede dártelas. Tienes que venir a la fuente, tienes que seguir adelante. ¿Por qué, hermano? Porque en Él vas a recibir esa fortaleza. Ahora, muy importante, nos necesitamos aquí. Mire, Dios trata de romper relaciones. El enemigo trata de romper relaciones. Dios quiere que nosotros nos unamos cada día más y más. Porque cuando hay unidad, hermano, el enemigo no puede atacar. Necesitamos unirnos. Necesitamos identificar cuando el enemigo está queriendo que nosotros no nos amemos entre nosotros, que no nos tengamos, hermano, aprecio. Es importante que nosotros nos apreciemos, que cada uno de nosotros pueda ver a su hermano y decir: es mi hermano en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, ¿cuántos aman a sus hermanos carnales acá? Que tienen hermanos, usted dice, de pronto no los ama uno a todos igual, ¿verdad? Porque siempre hay uno como que es un poco más unido, pero a todos los amamos. Entonces es lo mismo dentro de la iglesia. Somos hermanos en Cristo y debemos amarnos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo nos vamos a necesitar. Nos vamos a necesitar, hermano. De veras. Tarde o temprano usted va a ocupar de alguien que venga y le dé un abrazo y le diga: vamos hacia adelante. Alguien que ore por usted. Alguien que diga, lo vea usted ya con los brazos así y diga: vamos, 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 levanta las manos, levanta las manos. Tienes que mantener tus manos levantadas. Nos necesitamos. ¿Quién más va a hacer eso, hermano? Nosotros no nos podemos calentar en fuego enemigo. Nosotros no podemos ir a buscar allá al mundo a ver quién nos da palabras de ánimo. Necesitamos alguien que nos hable la palabra de Dios, que hablemos entre nosotros con himnos, con cánticos, con salmos, hermano, con cánticos espirituales. Dice la palabra del Señor. Necesitamos nosotros de esa unidad entre nosotros. ¿Por qué? Porque nos vamos a cansar. ¿Ocupo yo de la oración de ustedes? Por supuesto que sí, se las pido. Si usted no había estado orando por mí, le voy a poner una multa. Ore por nosotros, lo necesitamos. Ore por mi familia. Mantengámonos en oración los unos por los otros, hermano. Y eso va a ser una diferencia. Eso es el equivalente a levantar las manos. Es decir, vamos a seguir hacia adelante. A veces y muy seguido ocupamos de gente que nos levante las manos. Todos nosotros los que estamos aquí nos necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, muy interesante también, esto debería quedar en la memoria del pueblo. Versos 13 y 14 dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, note, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. No es en la acción que vencemos, sino en la intercesión. Entonces, Dios quería que Josué tuviera claro, hermano, que no dependía de su fuerza. Ayer estábamos aquí con los hermanos que vienen a la intercesión y una hermana me dijo: pastor, empezamos algunos, pero últimamente hemos quedado pocos en la intercesión. Pues hay que animarla, ¿verdad? Así que yo le dije: hermana, y no porque quisiera animarla, sino porque es lo que la Biblia dice. Dios no salva con ejército. Aunque seamos pocos los que estamos aquí orando, eso hace una gran diferencia. Porque no dependemos del grupo de gente que viene a orar. Que si usted desea orar todos los sábados de 6 a 9 de la mañana, aquí está abierto y puede venir a orar junto con el grupo de intercesión. No se trata de cuántos somos o qué tanta fuerza tenemos, cuánto tiempo en el evangelio o qué tantos versos bíblicos nos hemos aprendido.
sino que nuestra victoria está en levantar las manos, en tener la mirada puesta en el que está en medio. Es decir, Él es el que me da la victoria. Si Él venció al diablo, si Él venció al mundo, por supuesto que puede ayudarme a vencer en la carne. Por supuesto que puede ayudarme a vencer en mis luchas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese fuerte aplauso al Señor, porque Él es maravilloso. Ahora, ¿es bueno aprender versos de memoria, hermano? Sí, pero aprender a ser intercesores es crucial. El Señor le dijo a Moisés: esto tienes que escribirlo en un libro. Y yo siempre, cuando hablo de este pasaje, hago énfasis en esto. Cuando esto sucedió, Moisés todavía no iba a recibir la ley. O sea, no había ley todavía. Y el Señor le dice: antes de que escribas cualquier otra cosa, quiero que escribas esto. Esto es importante que el cristiano lo aprenda. Esto era importante que el pueblo de Israel lo entendiera. Hay una lucha con la carne y la dependencia no debe estar en tu fuerza, en tu estrategia, en lo bueno que eres para pelear. Porque hay gente que es buena para pelear, hermano. ¿Usted ha conocido gente buena para pelear? Sí, mi esposa, dijo alguien por ahí, ¿verdad? O el esposo. No, ustedes no, o sea, gente de afuera pues. Hay gente que le gusta pelear, hermano, y son buenos para pelear. Yo conocí gente que los vi pelear y decía yo: no, yo tengo que ser amigo de este. Yo tengo que ser amigo de este, me lo voy a hacer amigo. No quiero pelear con él nunca, porque yo lo veía como eran de buenos para pelear. Pero no está en el ser buenos para pelear la fuerza ni la victoria. Está en la dependencia del Señor. Yo siempre he dicho que la oración, y no porque lo diga yo, hermano, porque así es un acto de humildad. Porque cuando usted le tiene que pedir algo a alguien, tiene sus honrosas excepciones, ¿verdad? Porque hay gente que ni para pedir son buenos, hermano. Cuando usted va a pedir algo, usted tiene que humillarse. Deme eso que está ahí. ¿Cómo es la cosa? No, usted llega y dice, por lo menos en nuestras culturas, en la mayoría de nuestros países se maneja así: disculpe, ¿pudiera por favor ayudarme con esto? O sea, usted tiene que humillarse. ¿Por qué? Porque usted reconoce que usted ocupa la ayuda de alguien. Entonces a veces, hermano, de manera sutil en nuestra carne hay cierta arrogancia. Entonces no nos atrevemos a humillarnos para pedir algo, y el que no pide no recibe. Entonces, con Dios es lo mismo. Si yo no me humillo, si yo no reconozco, yo necesito de Él, entonces tengo que venir y pedirle. Tengo que venir delante de alguien que no puedo verlo, y tengo que tener fe para saber que la palabra de Dios es verdad y que Él inclina su oído para escuchar mi necesidad. El primero al que tengo que venir para que me dé, hermano, para que haga conmigo, es al Señor. Y para eso se requiere de humildad. La carne se resiste. La carne, una vez más, en la carne tenemos orgullo, hermano. Tenemos arrogancia. Pero tenemos que vencer eso y decir: no, yo dependo del Señor. Usted se imagina uno de Josué, un general, un hombre experimentado en la batalla, experimentado en la guerra, de repente diciendo: nada que mirar para allá ni que nada, aquí con la fuerza, y usted acá, usted de este lado, y usted haga aquí, y usted agarre la lanza, tírele a aquel que está allá. Y hermano, sin ver hacia allá, eso era una arrogancia. Si él no volteaba a ver a donde realmente había una bandera levantada, que era la autoridad de Dios. Porque Moisés no cargaba cualquier vara, él llevaba la vara de Dios. No era la de él, no era su autoridad, no era la autoridad de Moisés, era la autoridad de Dios que él estaba levantando.
Y la autoridad de Dios es Cristo Jesús, hermano. Y Él mora en nuestros corazones. Y Él está intercediendo por usted y por mí. Tenemos que depender del Señor cada día más y más. Tenemos que ser humildes para decirle: Señor, no te puedo ver, pero yo creo en ti. Yo creo, Señor, que tu palabra es verdad y que tú me llevarás hacia adelante. Y que de ver aquellas cosas que para mí son imposibles, he de ver, Señor, cómo tú haces la diferencia en mi vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Moisés escribe esto en un libro, dijo el Señor. Escríbelo. Esto es importante que el pueblo lo sepa. Antes que se sepa cualquier verso de la Biblia de memoria, antes que aprenda la ley, antes que aprenda a recitarla, porque antes que se la amarren las manos, porque los sacerdotes, hermanos, se escribían la ley en su ropa. Y el sumo sacerdote la traía en una diadema. Santidad a Jehová, decía ahí. Algo impresionante. Antes que aprendan todas esas cosas, necesito que entiendan cómo y cuál es la clave de la victoria. Está en humillarse, en depender de Dios. Queremos ver resultados, hermano, en nuestra familia, en nuestra vida misma. Entonces hay que humillarse. Si se humillare mi pueblo, el que invoca mi nombre, se arrepintieren de sus malos caminos, oraren, buscaren mi rostro, si se arrepienten, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dijo el Señor. Pero ¿qué había que hacer antes? Hay que humillarse y hay que orar, hay que buscar el rostro del Señor, hay que decir: Señor, quiero verte a ti. Porque, hermano, el enemigo nos va a poner a veces gente delante que no nos causa a nosotros ningún ánimo. ¿Le ha tocado a veces a usted que tiene gente que no le causa a usted ningún ánimo? Por lo menos de manera temporal. Tenemos que vencer eso. Nuestra mirada tiene que estar puesta en aquel que nos anima, en aquel que dice: sigue luchando, yo tengo las manos levantadas. Tú sigue peleando allá, pero mirando hacia aquí. No mires a tu enemigo, mírame a mí. Y ahí es donde vas a vencer. Miren, no tiene sentido. Por lo menos humanamente no tiene sentido, porque si yo estoy peleando contra el enemigo, tengo que observarlo, por dónde me va a tirar, por dónde va a hacer. Lo principal es mantener mi mirada puesta en aquel que subió a la montaña y levantó las manos. Humanamente no tiene sentido. Si miro para allá, el enemigo se aprovecha. Pero como no depende de mi destreza ni de mi autoridad, sino de aquel que está en medio, el que subió a la montaña. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Debemos levantar entonces un altar, hermano, con la vara de Dios. Verso 15 dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Dios traerá sanidad y victoria, hermano, siempre y cuando nosotros levantemos un altar donde nosotros mismos entreguemos nuestra vida. Mire, regularmente nosotros venimos al altar, a veces le llamamos altar a esto, ¿verdad? Pero un altar realmente era algo que se utilizaba para hacer sacrificios. Entonces no sé si alguien hoy quiere venir y hacemos un sacrificio al altar. Cuando yo edifico un altar, yo debo estar dispuesto a presentar un sacrificio en ese altar. Y sacrificar, hermano, no solamente, aunque nuestros problemas debemos traerlos delante del Señor, no es que solamente vengamos: Señor, yo te traigo aquí en sacrificio este problema, mira, aquí está la suegra, ¿verdad? Este es mi problema, Señor, y aquí te lo traigo y te lo presento, Señor. Consúmela, Padre. Nuestra carne, la carne de otros, es que nosotros a veces queremos traer al altar. Señor, mira aquel. Señor, mira aquella. Señor, mira este familiar. Señor, mira esto. Mira el otro. Mira a mi esposa. Mira a mi esposo. Mira, Señor, a mis hijos. Mira, qué sé yo. Hermano, traemos al altar. Y yo no estoy diciendo que no debemos orar por ellos.
El asunto es que no vemos lo que nosotros tenemos que sacrificar. Sí, Señor, yo vengo a entregarme en sacrificio a ti. Yo vengo a presentar un sacrificio para que tú me muestres a mí. La lucha es con Amalek, no la carne de alguien más, es la mía, la principal. Ayúdame a mí a cambiar, ayúdame a mí a ser transformado. Cuando no lucho con la carne, hermano, me convierto en un esclavo de la misma. Si usted no lucha, si yo no lucho con la carne, me convierto en amigo de la carne. Y a un amigo usted no le quiere hacer daño, ¿cierto? A un amigo usted dice, no, es mi amigo. ¿Cómo va a hacer eso? Ni un criminal, hermano, se atreve tanto a dañar a un amigo, a menos que sea un traidor y un cobarde. Pero la mayoría, hasta ellos tienen códigos a veces. No, ese es mi amigo. A ese no le voy a hacer yo absolutamente nada. Si nosotros nos hacemos amigos de la carne, entonces la vamos a perdonar. No sé si me voy a entender. Pero fíjese, a veces Dios va a incomodarnos a nosotros en cuanto a cuestiones de la carne. ¿Para qué? Para que nosotros, hermano, reaccionemos y nos demos cuenta que lo que nos ofrece el mundo realmente no es lo que va a saciar nuestra vida. Fíjese, Jeremías 25:9 dice: he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, hablando de Israel, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas las naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y desolación perpetua. Ahora, yo siempre he dicho que a mí me impresiona cómo a un hermano, un rey como Nabucodonosor, orgulloso, que levantaba estatuas para que la gente se arrodillara delante de ellas, era alguien arrogante, era alguien que se creía el hombre, y de hecho, humanamente hablando, era así, era el más poderoso, el hombre más poderoso que existía en el mundo en aquel tiempo. Pero el Señor dijo, pero ese es mi siervo. A veces Dios va a levantar líderes, hermano, políticos, que son siervos de Él. ¿Para qué? Para tratar con las naciones. Para decirle a las naciones, oye, estás haciendo mal. Despierta de tus ídolos. Estás idolatrando. Y Dios permite a veces que el pueblo caiga en idolatría aún más. ¿Para qué? Para que entienda que no está allí lo que está buscando. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel, hermano? A raíz de esta profecía, a raíz de esto que Dios habló, el pueblo de Israel se fue cautivo a Babilonia. Por 70 años estuvo ahí. Porque como jugaban con la idolatría, adoraban a Dios, pero también levantaban un altar a los Baales. Entonces, por si no funciona aquí, pues aquí, ¿verdad? Si voy a la iglesia y la música no me emocionó mucho esta vez, bueno, entonces voy a buscar otra música para yo sentirme bien. Poniendo nada más ese ejemplo. Entonces, mejor me voy a un concierto y ahí también levanto las manos, ¿verdad? Pero yo nada más fui a ver, hermano, si yo empiezo a jugar de esa manera, entonces llega un momento en el que si no me doy cuenta, me voy metiendo poco a poco en eso. Y Dios mismo va permitiendo que eso suceda. ¿Para qué? Para mostrarnos que no era ahí la salida. El pueblo de Israel levantaba ídolos. Así como que no parecía mucho, pero sí. Entonces Dios dijo, eso les gusta. Como yo siempre digo, hermano, como ese famoso dicho que hay en México, ¿verdad? Se los llevó a Babilonia y les dijo, atásquense que hay lodo. Creo que eso lo dicen en México, ¿verdad? ¿Ustedes les gusta la idolatría? Los voy a llevar a la cuna de la idolatría. Les van a salir hasta por la nariz. Denle, revuélquense ahí. Y ahí el pueblo
pidiendo misericordia, Señor. Y algún día se acuerda de los ríos de Babilonia, que la gente no entendió que era un canto sacado de la Biblia y lo ponían en las discotecas y ahí estaba la gente, y los ríos de Babilonia. ¿Se acuerda de esa canción? ¿Cuántos la bailaron? No, no es cierto. Y algunos ya estaban levantando la mano. ¿Sabe de dónde surgió ese canto? De ahí, porque viene de la Biblia. Ahí en los ríos de Babilonia, los israelitas decían: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Entonces dirán las naciones: grande es el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Cristo Jesús? Ahí soñaban ellos, hermanos. Ahí soñaban con regresar y decían: estamos metidos aquí en la idolatría, estamos viviendo en Babilonia, quisiéramos regresar a Sión, estamos cautivos acá, pero anhelamos regresar una vez más y estar ahí donde se llenaban nuestros corazones, porque cantaban tan bonito, hermano, que los mismos de ahí, los habitantes de Babilonia, les decían a ellos: canten esos cantos que ustedes entonaban de alegría. Y decía: ¿cómo vamos a cantar aquí estando cautivos? No podemos. Anhelamos regresar a Sión, y ahí sí nuestra boca se llenará de risa. Pero no dependemos ya de nosotros, sino de la providencia de Dios para sacarnos de aquí. Y Dios levantó a un hombre llamado Esdras para que comenzara en la tierra a levantar el templo, una vez más a que se restaurara la comunión del pueblo con Dios, porque la habían perdido. Y después Dios levantó a un hombre llamado Nehemías, que había nacido también en la cautividad, pero puso en su corazón el ir y levantar los muros, hermano. Y ahí comenzó la restauración del pueblo de Israel. Pero 70 años pasaron hasta que eso pudiera suceder. 70 años son 70 años, hermano. Es mucho tiempo de estar cautivos. Entonces a veces Dios trabaja de esa manera, y a veces Dios trata con las naciones también de esa manera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Marchemos bajo una bandera, hermano, mucho más alta que cualquier otra, como dijimos al principio, y vamos a prevalecer. ¿Cuál es esa bandera? Cantares capítulo 2 y verso 4. Véalo conmigo, por favor. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí ¿fue qué? Fue amor. La bandera que se levanta para nosotros es su amor. Es el amor de Dios. Siempre lo diré, así que escúchemelo las veces que yo lo vaya a repetir acá. Dios nos ama como usted no tiene una idea. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro carácter que a veces no se arregla, hermano, Dios nos ama. Y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue precisamente mostrarnos su amor. Mire, pudiera parecer como raro la figura, ¿no? Porque Moisés sube a la cumbre del collado y le dice a los demás: ustedes peleen, pero sin entender que allá en la montaña era realmente donde estaba la victoria. Alguien pudo haber dicho: ah, qué bonito Moisés, ¿no? Nosotros aquí peleando y partiéndonos la cara con Amalek, y él allá tranquilo sentado en una piedra, y todavía le levanta las manos. Todavía tiene uno a un lado y el otro del otro. Si alguien pudo, porque siempre hay gente que no entiende lo que se está haciendo, hermano. Siempre hay gente que se dedica más a criticar que a unirse a la batalla. Entonces no me extrañaría que por ahí hubo alguno que criticó ese asunto y dijo: ¿qué es lo que está pasando realmente aquí? Pero lo que había ahí, hermano, realmente era una figura. ¿Por qué? Porque estaba Moisés, yo lo he explicado acá, estaba Moisés en medio,
Tenía de un lado a Hur y del otro lado tenía a Aarón. Y los dos le estaban levantando las manos. ¿Qué había que hacer? Había que observar al que estaba en medio. La mirada no estaba puesta ni en Hur ni en Aarón, sino en Moisés, que era un tipo de Jesús. Entonces, ¿qué nosotros vemos en el Calvario? Vemos al de en medio. Yo no sé cómo se llamaba un ladrón y cómo se llamaba el otro, ni me interesa. Lo que sí sé es que el que estaba en medio era Cristo Jesús, era Dios encarnado, el que nos da la victoria a nosotros en contra de la carne, hermano. Entonces nuestra mirada debe estar puesta en Él, para que nosotros podamos vencer a la carne, para que podamos mantenernos siempre de buen ánimo, hermano, siguiendo hacia adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas. Es que no quitemos la mirada del Señor, hermano. Lo mismo debemos hacer nosotros que hacían estas personas. Si estamos en la batalla, nosotros estamos en Refidim. La batalla no depende de nosotros, aunque nosotros tenemos que hacer algo, aunque nosotros tenemos que levantarnos, aunque nosotros tenemos que arrodillarnos, tenemos que levantar las manos al Señor, tenemos que confiar en Él, tenemos que hacer el esfuerzo, hermano, de confiar en el Señor. La victoria no depende de nosotros, depende de Cristo Jesús, que mantiene sus manos levantadas. Él no necesitó que alguien las sostuviera, porque habían clavos que estaban deteniendo las manos del Señor. Sigamos luchando, no nos detengamos en nuestra lucha. ¿Cuántos dicen amén? Mantengamos los ojos puestos en el hombre de en medio. Hebreos 12:1, este es el último verso que le voy a leer. 12:1 y 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mire, el arrepentimiento tiene que ser algo que nosotros constantemente estamos haciendo. El evangelio se trata de que nosotros constantemente nos arrepintamos. A veces en el caminar, hermano, mire, como cuando de repente no le quitaron un candado a una ropa que usted compró, y donde usted quiere cruzar la puerta, empieza una alarma. ¿Usted qué hace? Inmediatamente usted se detiene, porque dice: hey, yo no me robé nada. ¿Qué pasó aquí? Entonces ya llegan ellos y se lo quitan y dice: bueno, ahora usted puede pasar. A veces va a suceder, van a haber ciertas alarmas que suenan en nosotros, hermano, que nos estamos desviando. Va a haber una palabra que nos incomode, porque qué molesto es que suene esa alarma, ¿verdad? Y a veces la palabra de Dios puede ser así, puede ser una alarma que nos sonó en el momento que nosotros nos estábamos desviando. ¿Qué es arrepentirse? Es cambiar la dirección. Es decir, yo iba por este lado, pero me sonó una alarma, voy a pasar por otro lado donde esto no suene, tengo que ponerme en el camino. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces tenemos que despojarnos del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo Jesús en el Calvario es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada, porque a través de ese sacrificio nos mostró cuánto Él nos ama. Entregó su vida, derramó su sangre para que usted y yo hoy tengamos victoria contra el enemigo, contra el mundo y contra el peor enemigo, nuestra propia carne. Póngase de pie, por favor.